Y ya estamos de regreso, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. A través de todos los tiempos, el Señor ha enseñado a su pueblo a mantenerse en la rectitud y la justicia. En las leyes del Antiguo Testamento, Dios había dado a Moisés reglas específicas de cómo debía llevarse a cabo un juicio. Es más, había hecho poner jueces especiales con la capacidad y el conocimiento de las leyes divinas para que en el momento en que tuvieran que hacer justicia, la hicieran basada solo en las enseñanzas que daba Dios. Tal es así que la justicia entonces no era imposible de tener que cumplirla, ya que Dios había estipulado las bases para tener que llevar a cabo precisamente un juicio correcto y justo en favor de cualquiera del pueblo. Es más, Dios había advertido, cuando tengas que hacer juicio, piensa en que cada hombre es un ser humano. Olvídate de la posición en que se encuentra. Olvídate de si es rico, si es pobre, si es hijo de noble o hijo de plebeyo. No interesa. Tú solo vas a ver que sea un ser humano a quien se le aplique las reglas y que deba cumplirlas, porque tanto el chico como el grande, todos guardarán la misma ley. Todo estaba ordenado. Pero cuando Cristo fue llevado, arrestado y sentenciado, las cosas cambiaron. De eso vamos a hablar ahora. La lección de esta semana nos había indicado algunos puntos y ahora vamos a aprovechar para profundizar en ellos, cosas que en la lección de repente no hemos podido presentar por causa del tiempo y el espacio. Había yo mencionado en la lección de escuela sabática, cuando la estábamos presentando, que se habían violado 96 reglas, 96 leyes en el momento en que se hizo el llamado juicio a Jesucristo. De eso vamos a hablar y entender. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, algo que debemos recordar son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 15, versículo 18 al 20. Allí Jesucristo había llamado la atención de sus discípulos, precisamente cuando ya iba a ser llevado a la cruz del Calvario, y les había dicho que el siervo no es mayor que su Señor, y que si al Señor lo persiguieron, a ellos también los perseguirían. Y como trataron al Maestro, así intentarían también tratar a sus seguidores, y lo harían. Esto fue una advertencia para que los discípulos pudieran decirle a la gente de antemano que estas cosas acontecerían. ¿Por qué? Bueno, sencillo, por la injusticia de los hombres. Porque cuando el enemigo de las almas captura las mentes humanas, entonces las guía por senderos totalmente absurdos y oscuros. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fueron dadas a sus discípulos en aquella época, llegan hasta nuestros días solemnemente, especialmente para la última generación. La Biblia nos dice que los hijos de Dios serán llevados ante concilios y tribunales para dar testimonio de la fe en la que han creído. En el libro de San Mateo, capítulo 10, y en el versículo 16 al 19, dice el Señor lo siguiente. San Mateo, capítulo 10, verso 16 al 19. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, la razón por la cual los hijos de Dios serán llevados, dice, ante gobernantes, a concilios, tribunales, donde se les va a juzgar, Jesús dijo que era para testificar ante ellos. ¿Testificar qué?
No vamos a ir a testificar de que somos buenitos, porque no hay nadie en la tierra que pueda ser buenito. Eso es un imposible. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa vamos a ir a testificar? Vamos a ir a testificar de lo que el Evangelio hizo por nosotros. Como no somos buenitos por nosotros mismos, presentaremos lo que obedecemos del Evangelio y que nos hace santos para Dios. Eso es lo que vamos a ir a presentar. Es decir, vamos a llevar el Evangelio como un testimonio a todas las naciones. Así, de esa manera, presentaremos ante los demás por qué somos lo que somos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Porque, a decir verdad, cuando seamos llevados ante concilios y tribunales, vamos a ser llevados porque nuestra conducta no va a coincidir con las nuevas reglamentaciones que el anticristo hará imponer. Entonces, para esa época, mostraremos que lo que nosotros creemos de veras nos da capacidad como para ser buenos ciudadanos, para estar entre los mejores y para poder ser aquellos que están impulsando el bien para la humanidad. De tal manera que tendremos que ampararnos en las leyes de Dios, conocerlas, seguirlas y entenderlas. Cuando Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, no nos lo pide por molestarnos ni porque quiere simplemente hacernos, según Él, puros y santos para Él. No, sino porque al seguir estos mandamientos nuestra capacidad intelectual se desarrolla hasta el punto de comprender el porqué de esas leyes y tener que decirles a otros que ese es el camino para que seamos felices. Muy bien, ahora entremos de lleno al asunto. Cuando Jesús salió a proclamar el Evangelio, Él como persona, como un ser humano, como un ciudadano, tenía derechos aún en su propia nación. El Señor había declarado en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 en adelante, cómo debía de funcionar el sistema de la nación judía. Vamos a ver, analicemos algunos detalles de esto, porque esto es sumamente importante como pueblo de Dios que tengamos que conocer para poder saber cómo nos relacionamos en este mundo, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país, etcétera, donde nos toque vivir. Jueces y oficiales pondrás, dijo el Señor a Moisés, en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Fíjate que esto se le dio a Moisés. Y estamos hablando de más o menos 2000 años antes de Cristo. Ya habían leyes. Es decir, no podemos declarar que la justicia en el pueblo de Israel era una justicia precaria. No podemos decir que la justicia en el pueblo de Israel era muy anticuada y todavía estaba medio primitiva y medio darwiniana. No, señor, nada de eso. Dios mismo estaba conduciendo a su pueblo y por lo tanto las leyes que se le estaban dando y la justicia y la forma en que los jueces iban a juzgar, el derecho, vamos a llamarle así, del pueblo, de la nación judía, estaba bien establecido. Así que no podía decirse en ningún momento, es que en el tiempo de Jesús juzgaron de acuerdo con lo que podían. Ahora pues ya hemos avanzado, estamos mejores. No, señor. Habían leyes correctas. Sigamos leyendo Deuteronomio capítulo 16 y ahora vamos al versículo 19. Fíjense lo que sigue diciendo allí la palabra de Dios. No tuerzas el derecho. Primero dice, juzgarás con justo juicio. El ser humano no tiene justicia. Por ahí ya debemos de empezar a comprender por qué la necesidad de que se le den leyes al ser humano.
Del ser humano no puede nacer justicia, eso es un imposible. A través de todos los tiempos los seres humanos han intentado buscar justicia y lo único que hemos visto han sido imperios totalitarios, imperios que llegaban a imponer derechos que no eran derechos en verdad, justicia que no era justicia en verdad, sino todo era parcializado de acuerdo con los intereses gubernamentales, tanto del emperador, de los reyes, etc. Entonces, Dios cuando decía justo juicio, solo se refería a lo que era de Él, a las leyes que Él daba, a la legislación entregada por Él. A Moisés se le decía, Moisés, cuando hagas juicio, no lo vas a hacer sacado de ti. No vas a decir, me parece que esto es lo correcto. Tú no me vas a interpretar nada. No vas a cometer semejante atrocidad. Se supone que tú eres mi representación y eres representación de la inteligencia. Si tú le pones algo de ti, lo echas a perder todo. Así, se le recordaba a Moisés que él era un ser humano pecador y que por lo tanto sus sentimientos, sus deseos y sus gustos estaban inclinados al mal. En Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo lo explica de una forma sencilla, el por qué Dios no permite que los hombres legislen en materia de las cosas que tienen que ver con su iglesia, con su casa y la formación de la conducta humana para el cielo. Por cuanto los designios, es decir, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Es decir, la mente humana no está capacitada por culpa del pecado para poder formar ideas correctas de justicia. Por eso es que Dios le dijo, vas a hacer solo justicia con lo mío, con lo que yo te va... Que no se te haga difícil, Moisés, no necesitas romperte la cabeza con eso. Yo te voy a decir cómo se hace justicia porque yo voy a poner las leyes. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 19, Deuteronomio 16, 19. Ahora Dios continuó diciéndole a Moisés, no tuerzas el derecho, es decir, por nada te muevas del escrito, no hagas acepción de personas. En otras palabras, te voy a explicar, Moisés, mira, por más rico, pobre, niño, viejo, anciano, lo que tú quieras que sea, ¿ya? Todos son seres humanos y ante el juicio del cielo, todos van a ser juzgados. Porque todos han pecado, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios y tienen que pasar por el juicio. Entonces acá no importa si es rico, si es pobre, para otras cosas puedes hacer diferencia. Por ejemplo, si es rico, no lo vas a poner en la categoría del pobre porque el rico puede pagar más. Entonces a él tú le vas a decir, tú tendrás que hacer un sacrificio de un toro. Al pobre, como no puede pagar, pedirle un toro va a ser por gusto. Nos vamos a pasar el año y no va a traer el toro. Entonces, ¿qué puede traernos? Él sí nos puede traer un par de palomitos. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, pero en cuestiones, Moisés, de tener que aplicar a la conducta, por favor, entiende, Moisés, no me vas a hacer diferencia de ninguno, porque todos son seres humanos y yo tengo que formarlos a todos con la misma ley, porque todos ahora van a pasar para el gobierno eterno donde a nadie se le va a hacer diferencia de riqueza o pobreza, pero todos deberán tener que obedecer la ley que gobierna el universo. Así que por esa razón, Moisés, no vayas a cometer el error, hijito, de tener que hacerme acepción de personas. A todos es la misma ley. Ya está. El asunto está más que claro, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que cuando hay que llevar a juicio a una persona, en el pueblo de Israel en ese tiempo, a todos se les iba a aplicar solo normas. Acá no interesaba lo que sentía el juez. Si era su amigo, si era su enemigo, no interesaba. El juez no podía decirle a una persona, mira, porque me caes bien, porque eres pues mi mejor amigo, nos hemos llevado bien desde el colegio, acuérdate que éramos ahí compañeros, ¿no? Ya, como tú eres ese, ya te voy a hacer tu favorcito, pues, ¿no? Ya vamos a mejorar, vamos a hacerlo un poco más suave para que no te duela. Ya el otro, este es mi enemigo, ahora sí me la va a pagar hasta que caíste en mis manos. No, eso iba a ser pervertir el juicio, no hacer derecho, torcer el derecho, porque entonces ya no era Dios el que estaba juzgando, sino él, de acuerdo con lo que le pasaba o sucedía con el individuo que tenía enfrente.
Eso no voy a aceptar, dijo Dios, porque el día que se haga eso y se deje las leyes de lado tan solo por un criterio individual, una interpretación personal, para mí eso es injusto. Seguimos leyendo. Deuteronomio 16, 19. Seguimos leyendo lo que se le dijo a Moisés. Todas estas reglas tenían que ser las que mantengan el derecho y la armonía. No harás acepción de personas, ni tomes soborno. El soborno era peligroso, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Sobornar involucraba ya no decir la verdad, actuar solamente por cuestiones económicas. Iban algunos ante el juez y le llevaban por ahí su incentivo, así le llaman, ¿no? Su incentivo, en fin. Así con ese incentivo, hacían que el juez ya no hiciera cumplir la ley, sino que juzgara de acuerdo con el incentivo. Eso, ante los ojos de Dios, era pecado. Todo juez que hacía eso, cualquiera de las cosas mencionadas antes, ya estaba condenado. Es decir, perdía la vida eterna. Ahora, si estos jueces durante el proceso de su vida se arrepentían, vamos a decir así, debían inmediatamente resarcir lo que hicieron, devolver lo que robaron, arreglar cuentas hasta que queden saldadas. Así de duro era. Esto era para que ningún juez se tuerza y mantenga el derecho. ¿Por qué? Porque los jueces eran representación del mismísimo Dios, ya que Dios es el juez del universo. Muy bien, si ellos hacían algo mal, Dios quedaba mal. Así que Dios por eso exigía a la altura de su honor. Y eso vale hasta el día de hoy. Por más que sean jueces del mundo y ateos incluso, un día darán cuentas de su cargo. Es decir, no van a estar libres. Y como su cargo es semejante al de Dios, van a ser juzgados a la altura de Dios, no de un hombre común. Lo que significa que su juicio va a ser bien severo. ¿Por qué severo? Fácil, porque un juez entiende que las leyes se cumplen no porque son bonitas, ni tampoco se dejan de cumplir porque sean feas, sino que el juez sabe que se cumplen las leyes porque es la única manera en que se mantiene la armonía en la sociedad. Así que, por esa razón, porque está capacitado y entrenado para entender las leyes, a esa altura se le juzgará. Así que no es cosa baladí que un juez sea corrupto, que un juez sea coimero. No, porque todo eso está anotado al detalle, con cada centavo, convuelto y todo. Todo está anotado. Lo que estoy diciendo lo entienden solamente a la altura de ese cargo. Pero todos la captamos cuando sabemos que es soborno y un derecho pervertido. Muy bien. De esa manera entonces Dios daba las órdenes. Sigamos leyendo. ¿Qué más se decía en relación de la justicia? ¿Cómo se debía de aplicar? Así que esto demuestra que no era la justicia algo precario entre los israelitas. Era muy conocida. Muy bien. Versículo 20. La justicia seguirás, es decir, el escrito, las leyes, lo que te estoy dictando, eso seguirás, nada más. Porque cuando acá dice la justicia seguirás, no vayas a creerte que tienes que sacarla de ti. Porque algunos leen eso y dicen, la justicia seguirá. Y ellos se imaginan un tipo de justicia en su cabeza y dicen, así debería de ser. No, estás equivocado. Cuando dice la justicia seguirás, en nada se ha referido Dios a que ellos saquen justicia de sí. Nadie tiene justicia. Tú solo vas a seguir mis mandamientos. Vamos a ver, Salmo 119, 172 para que quede claro el asunto, ¿ya? Cuando leemos la Biblia tenemos que hacerlo en el marco de las leyes que Dios da y el significado que Él les da. No vas a darle tú la interpretación. Porque hay algunos que dicen, no, eso dirá pues ese texto, pero en el otro lado significa otra cosa. No, ya pues, eso ya no tiene nada que ver con un verdadero estudioso de la Biblia. En la Biblia todas las palabras y los términos guardan siempre su lugar y significan siempre lo mismo, porque son leyes, no pueden pues variar. Dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son
Justicia. Así, claro. Así que cuando dice la justicia seguirás, te está diciendo los mandamientos seguirás. Ahí no hay sentimientos, ahí no hay emociones. Ahí está todo el amor de Dios. Si queremos hablar de sentimientos en esas leyes, son los sentimientos de Dios. Es decir, sentimientos que son perfectos, que no son como los nuestros, volubles. Tal es así que entonces la justicia de los mandamientos de Dios lleva amor, lleva justicia, lleva ternura, lleva gracia, lleva bondad, lleva todo lo bueno que tú puedas conocer, ¿correcto? Ya está ahí, tú no necesitas mejorar eso. Tú haces cumplir lo que dice el mandato de Dios, la enseñanza de Dios, y ya va con todo el amor del universo. Si alguien dice, es que estas leyes son muy duras, deberíamos ser un poco más humanos, un poco más de humanismo a las leyes, no hay que ser tan estrictos, tan radicales, así dice la Biblia, harás, no harás. No, hay que ser un poquito más también, pensar en los demás, en el sentimiento humano, no. Eso se llama pervertir el derecho. Nada tiene que ver con Dios. De ahí que se ha mezclado, se han dado pues estas ideas ecuménicas, ¿no? Donde se ve que se reúnen todas las religiones, dejan de lado las leyes, los mandamientos y doctrinas y siguen lo que ellos sienten, su amistad de acuerdo con su fraternidad. Eso es pecado ante los ojos de Dios terrible, porque eso se llama rebelión contra Dios. En las cosas de Dios Él ya ha puesto leyes tiernas de amor y de justicia y solo hay que seguirlas. Muy bien, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien, ya está. Ahora, pasemos a ver qué sucedió con Jesús. ¿Se siguieron todas las leyes como Dios las había dado? ¿O hicieron... ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Una caricatura de leyes, así le vamos a llamar, ¿ya? Una caricatura de juicio, porque juicio no fue lo que se hizo con Jesús, ya eso está claro, ¿no? El mundo entero sabe que lo que se hizo con Jesucristo ha sido una burla, ha sido pues una parodia, una comedia, vulgarmente, fue un chiste lo que se hizo ahí. Y así lo asesinaron a Jesús bajo un chiste, porque eso de justicia no tuvo ni ápice. Ya, vamos a ver ahora qué fue lo que pasó. Vamos a ir a todos los cargos que pasaron acá. Primero, San Mateo capítulo 26, versos 55 y 56. Vamos a leer. ¿Qué cosa dice allí? ¿Qué pasó en el día en que Jesucristo fue arrestado? Vamos a ver. San Mateo 26, 55 y 56. Dice así: en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Fíjense ahora, Jesús sabía muy bien que aquí estaban los sacerdotes, los alguaciles, esa gente que se decía pues muy educada, muy culta, que era pura apariencia, ¿no? Ellos siempre, pues cuando toman esos cargos se vuelven figuretes. Entre ellos, obviamente, por ahí habría algún lunar que quería hacer lo justo. Pero estas personas, como se creían por los cargos y eso que vivían del pueblo, ellos no vivían por esfuerzo personal, no eran trabajadores como que se tenían que ganar ese dinero con el sudor de su frente. No. Estos simple y llanamente eran gente que llevaba el cargo y recibían un pago ad honorem, ¿no? Por el precio de su autoridad, nada más. En fin, pero bueno, así fueron puestos, era parte del orden del sistema, y estos vinieron a aprender a Jesús sin cumplir con los requisitos necesarios. En primer lugar, no había un cargo contra Jesucristo. Simplemente lo vinieron a aprender porque Judas se acercó y le dio un beso y dijo, al que bese, a ese prendedle. Ese es al que ustedes buscan. Entonces aquí se notaba solamente una actitud personal. Ellos no se acercaron a Cristo y le dijeron así, ¿quién es Jesús de Nazaret? Ya, acérquese por favor, Señor, por acá. Muy bien, usted tiene el cargo de esto, usted está haciendo esto y aquello más. Así que por tales razones vamos a tenerlo que llevar
hasta el pretorio, donde quieran llevarlo, y vamos a tener que investigar qué cosa está pasando acá. Tiene derecho a quedar callado, cualquier palabra que usted diga puede ser utilizada en su contra, etcétera, ¿no? Todo eso debió de habérsele leído a Jesucristo, ¿no? No se le podía llevar así nomás porque se les daba la gana de llevar, porque eso se llama secuestro. Estaban secuestrando en esa noche al maestro. O sea, hasta el día de hoy todos conocemos, ¿no? Que a ti nadie te puede cargar así por así nada más. La policía no te puede llevar así por así nada más sin que hayan cargos contra ti. Porque eso se llama secuestrar. Y cuando ellos cometen el delito de secuestro, eso está dentro del Código Penal de la policía, que no pueden hacer porque ellos si no se cargan, tremenda cosa que no quedarían. Pero bueno, pero ya empezamos a ver ahí, ¿por qué lo arrestaron a Jesús? No lo habían notificado, no hubo ningún tipo de notificación previa. Se le detuvo sin previo aviso. A él no se le dijo, mira Jesús, si tú sigues haciendo tal o cual cosa te vamos a prender. Así que estás advertido, ¿no? Eso se llama notificar. No hubo nada. De un momento a otro fueron y lo arrestaron. Tampoco hubo ningún delito flagrante. Jesús no estaba en ningún delito en ese momento. No estaba preparando una insubordinación, no estaba armado, no tenía nada, solo estaba orando. Esa noche solo se fue a orar. Era día de la Pascua y salieron con sus discípulos al huerto que siempre iban, donde iba a orar y a cantar. Así que cuando llegaron todos estos de la turba con los soldados, estaban cometiendo un delito ellos. El delito de ellos era prender a un ciudadano con libertades. La libertad de Jesucristo era la libertad que todo ser humano tenía. Así que entonces aquí encontramos una figura ilegal. La defensa que estaba haciendo Pedro no hubiera sido jamás tomada como un ataque de Pedro a los que estaban viniendo. Cuando Cristo le dijo a Pedro, guarda tu espada, Pedro, porque el que espada mata, espada muere, no era porque Pedro estuviera actuando ilegalmente. Pedro estaba defendiendo a su maestro porque estos estaban viniendo como asaltantes. No podía ser que las autoridades actúen de esa manera. Estaban actuando como delincuentes y por lo tanto Pedro actuó defendiendo a la altura de que ladrones estaban viniendo a atacar al maestro. Así de simple, pero Jesús inmediatamente frenó, como a decir, un momentito, míralos bien, son autoridades, se supone que son los que hacen lo justo. Así que no actúes de esa manera porque entiendo que estos van a comprender razones. Así que entonces aquí se estaba cometiendo un acto de ilegalidad. Era contrario a la justicia que hemos leído hace un momento que se le dijo a Moisés. O sea, no tenía nada que ver con lo que Dios había enseñado. ¿Qué cosa indicaba hasta aquí? Que estos dirigentes no estaban capacitados para poder tener que llevar el cargo que tenían. Y que al utilizar a los soldados para prender a una persona, a un ciudadano que estaba cumpliendo con las reglas establecidas por la nación, estaban cometiendo un delito, abuso de autoridad e, juntamente con eso, ilegalidad, porque estaban prendiendo a una persona solo porque a ellos les caía mal. ¿Eso qué se llama? Hacerse justicia por sí mismo. Quien se estaba haciendo justicia por sí mismo en ese momento eran toditos esos dirigentes. No habían demostrado que Jesucristo era culpable para tener que arrestarlo. Nada había contra Cristo. Simple. Eso debe quedar bien claro. Sigamos viendo la lista. Entonces no hubo cargos contra él, se le detuvo sin previo aviso, no se le notificó, no estuvo en delito flagrante. Siguiente paso, se le juzgó durante la noche. Ya, en las leyes judías el asunto era claro. Ellos violaron los principios de diurnidad y de publicidad. Es decir, se tenía que hacer un juicio de día, diurnidad, diurno. Y tenía que hacerse público porque era una costumbre que en la plaza se tenía que reunir
para poder hablar sobre el particular, en el caso de Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué cosa lo iban a acusar a Jesús? En primer lugar, cuando se lo llevaron de noche, sorprendentemente fueron a parar al patio de Anás. ¿Qué cosas hacían en la casa de Anás? Mira, ¿sabes? Tú no puedes, por más que sea un general, capitán, lo que sea, no puede llevarse a un arrestado a su casa. Porque eso es para demostrar que algo oscuro está pasando ahí. Él tiene que llevarlo al lugar donde se lleva a los presos. Para eso existe la carceleta, existe una institución, organización. Ahí es donde se tienen que hacer las cosas. Pero a Jesucristo lo llevaron hasta el patio de Anás y ahí comenzaron a llevar a cabo su... ¿Qué le llamamos? Porque juicio no podemos decir, sería mentir. Esto era una jugada de... ¿Qué le llamamos? No hay nombre. Es algo sorprendente. ¿Qué le vamos a decir? Porque para que sea un juicio tendrían que estar en un tribunal, en un lugar adecuado, o por lo menos, ¿no? No hay nombre, no tiene. Esto fue, le vamos a llamar así, una comedia hecha por un grupo de bufones que aparentaban tener un cargo o que, porque lo tenían, comenzaron a hacer su dramatización. Así de sencillo. Esto es una caricatura, pues. No es juicio, no lo es. Esto es algo terrible. Estos individuos eran pisoteadores de las normas, las leyes. Debían de haber sido juzgados. Ellos debían de estar en la cruz al otro día, más claro ya. Eso era lo que tenía que pasar. Pero bueno, y entonces se violó por completo el juicio diurno y se hizo un juicio nocturno. Bueno, ¿dónde se ha visto que sea un juicio de ese tipo? Las leyes declaraban terminantemente que los juicios tenían que ser a plena luz del día y frente a los testigos en la plaza y frente a la gente, porque el asunto era público de Jesús. Se lo estaba juzgando por haber hecho cosas públicas. Por eso Cristo les respondió, le digo, yo públicamente siempre he hablado. ¿Por qué ahora salen ustedes con palos y como que estuviesen buscando un ladrón? Es decir, al ladrón se le coge así por delito flagrante. A Jesús no estaba haciendo nada malo. Estaba ejerciendo su libertad de expresión, expresarse libremente cuando predicaba, su libertad de poder caminar y transitar libremente por la ciudad. Mira, todo eso era conocido, ¿eh? Todo eso era parte de las leyes. No era que no. Los romanos tenían leyes muy parecidas. Todas las naciones tenían leyes parecidas, aunque habían ciertas aplicaciones por ahí y por allá, pero al final todas eran parecidas. Así que Roma no estaba exento de entender esas cosas. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué más pasó? De esto ya, solo para decir, ¿qué es esto? ¿No? Se le hizo 2 juicios a Jesús. De noche al día, 2 juicios. Primero lo juzgaron en el Sanedrín y luego lo juzgaron con Pilatos, por medio de los romanos. Ahora, 2 juicios a un individuo en un mismo día, un juicio de noche que era clandestino y otro juicio de día que era con los romanos, esto no tenía ningún sentido. Y en el juicio que se hizo en el Sanedrín, cuando después a Jesús lo pasearon, porque toda la noche lo pasearon, ¿eh? Y ojo que hacer eso, pasear toda la noche a una persona de quien no se ha demostrado aún culpabilidad, era un delito pero terrible, el más terrible de todos los terribles. Si alguien quiere pensar que lo que estoy haciendo es exageración, cada quien tiene sus ideas, lo siento por él, pero esto era terrible. El asunto es que a Jesús lo pasearon como que fuese un preso a quien ya se le había juzgado y sentenciado como tal. Se violó por completo el derecho de la presunción de inocencia en Jesús. Esto sí fue terrible. Así de tremendo fue. Más aún, sigamos leyendo. O sea, todo esto era solamente un asunto personal, les caía mal. Y fue un abuso porque teniendo la autoridad en sus manos, llamaron a los soldados, a la soldadesca.
y les hicieron hacer lo que les dio su gana solo por la autoridad. O sea, cometieron acá unos delitos espectaculares de los cuales nunca podrán librarse. Entonces, cometieron un abuso tremendo contra Cristo, mostrándole así desprecio, como a decirle, a ver, ¿de qué estás hecho pues? Vamos a ver si ahora te puedes defender. Tanto que te haces ahí el valentito, el que puedes hablar, el que te expresa, ahí está pues. Ahora, ¿ves? ¿Qué cosa eres al final? No eres nadie, eres un cualquiera. ¿Ves? Nosotros en cambio tenemos el poder, la autoridad, y te podemos hacer arrestar porque nos da la gana de hacerte arrestar. No tenemos ni un cargo contra ti, pero ahora haz algo pues, defiéndete. Eso se llama abuso, porque Jesús estaba prácticamente en comparación con ellos en desproporción, la ley de la desproporción. Los soldados conocían la ley de la desproporción. No se podía atacar a una persona sin armas. Él estaba desarmado. No hizo ni siquiera el intento de defenderse. Y la forma en que lo llevaron fue maltrato. Así que estos individuos estaban cero a la izquierda en leyes y conocimiento. No respetaban ni sus propias leyes. Esos mismos soldados, por haber hecho lo que hicieron, debieron ser procesados. ¿Te das cuenta todo el abuso que se hizo contra Cristo? Jesús por eso le dijo a Pedro, Pedro, calma, que no sabes que si yo oro mi Padre me puede mandar legiones de ángeles aquí para tener que defenderme. Ellos quieren eso, ellos han venido así, hay desproporción. Una sola legión del cielo y verías que aquí yo quedo libre. Pero deja, Pedro, que se deje notar lo que es injusto, para que se cumpla que injustamente llevan al Hijo del Hombre a la cruz del Calvario, para que esta nación termine de una vez su sistema, para que se acabe todo. Porque si esto no pasa, no se va a acabar todo. Esta nación ha llegado a su final. Así que deja, porque hoy se acaba el sistema organizado de este lugar. Y se acabó. El asunto fue serio. Era terrible lo que está. No, no es lo que tú te imaginas. Era serio el asunto. Pero eso no es todo. Sigamos leyendo. Las cosas cómo pasaron, ¿eh? Tercer punto acá, ¿no? Se intimidó a la autoridad inclinando la balanza en favor del Sanedrín. Ahora, vamos a ver un punto más acá. Una vez que se hizo el juicio de noche, en ese juicio todo fue irregular. Hay una ley de desproporción, pero espectacular, y de no aplicación de regularidad de leyes a la misma altura para todos. Caifás, no sabemos si por necio, por loco, por lo que quiera que sea, rasgó las vestiduras cuando él estaba prohibido de hacerlo. De eso no se dijo nada. Y eso que las reglas de las leyes eran explícitas. Pero se callaron. Los testigos falsos que estaban ahí, cuando se demostró que se contradecían, debieron ser apedreados de inmediato. Esos no debieron haber amanecido ese día, porque esos, al no ser apedreados, al otro día fueron los primeros en ir a gritar, crucifícale. Ellos son los que dieron las primeras voces. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque como no se había aplicado la sentencia contra estas fieras, al otro día, por eso actuaron de esa manera. ¿Te das cuenta? En cambio, si se les hubiera apedreado, todos los demás hubieran estado quietitos y hubieran evitado gritar lo que no debían. Al decir crucifícale, en un momento vamos a ver cuál fue el error de toda esta gente. Todos estos que estuvieron ese día y que hablaron contra Jesucristo, ese día quedaron condenados. No solo por la ley del cielo, sino por las leyes romanas y por las leyes judías, porque lo que hicieron iba en contra de todas las leyes que, uno, manejaban el pretorio, dos, manejadas por los dirigentes judíos. Todo iba en contra. Nunca debieron haber hecho alboroto. Cuando había alboroto, los soldados romanos inmediatamente sofocaban el alboroto, pero esta vez no lo sofocaron. Así que hicieron cosas totalmente ilegales. Todo se dirigió solo por los sentimientos de ellos. Nada se hizo en base a juicio. Por eso esto es una caricatura, no es juicio.
Un juicio es ordenado. Y para que se dé una sentencia había orden y disciplina. Ese día fue peor que un mercado. Así, la nación romana y la nación judía, las dos juntas, ese día fueron echadas al tacho. Así, en todos los términos más cultos que se pueda declarar las palabras. Las dos demostraron ser inservibles en leyes. Es decir, no eran lo que pretendían ser. Terrible, terrible, terrible. Eso ya te das cuenta que no es cosa de mirarlo así nomás. Muy bien. Entonces, ahí están esos dos juicios. El juicio de la iglesia profunda, que eran los del Sanedrín, porque le hicieron de noche, pues, no por otra cosa. Y los romanos, que ellos simplemente pisotearon su ley. En un momento vamos a ver cómo Pilatos pisoteó sus leyes, ¿no? Tampoco no hizo nada bueno. Pilatos no respetó la autoridad sobre él de más arriba, que era la ley romana. San Juan capítulo 19, versículo 10 y 11. Fíjate lo que Jesús le dijo, le dejó entender esto a Pilato, para que Pilato ya no tenga nada de excusas. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Miren, eso que está diciendo ahí Pilatos está mal. ¿Por qué? Pilato no podía decirle eso a Jesús, por favor. Habían leyes que decían que el preso estaba en su derecho de guardar silencio. Bueno, había momento en que tenía que contestar a la autoridad, pero este no era ese momento. Por eso Jesús se calló. Jesús no estaba cometiendo ningún error. Sabía sus derechos, conocía cuándo hablar y cuándo callar. No se le podía buscar inculparse a Cristo. Y esto que estaba haciendo Pilatos era eso. Cuando Pilato le hacía preguntas para quererle encontrar la razón de acusación, Pilato estaba buscando el punto donde Jesús dijera, sí, soy el Cristo, soy el Mesías, el Rey de Israel. Eso quería escuchar para que se cumpla lo que los dirigentes judíos habían dicho y entonces haya razón para decir, bueno, ellos lo trajeron por ese cargo y yo estoy demostrando que en realidad este sí hace lo que ellos dicen. Entonces, por eso Jesús se callaba. Tú lo has dicho, decía. No le respondía más. Y entonces ahora le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? No, no tenía. La autoridad solo podía venir si las leyes lo determinaban así. Así que Jesús le dijo lo siguiente, versículo 11. Fíjate lo que le respondió Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. No te equivoques, Pilatos. Cuidado, estás pisoteando tus leyes, ¿ah? No te equivoques. Estás hablando de cólera contra mí solamente porque yo no te quiero contestar, porque me quieres incriminar. Ahora, fíjate en esto. Jesús no tenía que demostrar su inocencia por ningún motivo. Él no tenía que demostrar nada. Ellos tenían que demostrar que Jesús era culpable. Eso es distinto. Ese día no se buscaba que el preso busque que demuestre su inocencia, sino que le digan su culpabilidad. Si a ti te arrestan, si a ti te llevan, te tienen que dar los cargos por los cuales te están llevando. Y te tienen que sentenciar con los cargos por los cuales te están llevando. Pero en este caso, estaban esperando que Jesús demuestre su inocencia y ellos no querían probar la culpabilidad. Eso significa que había cosas turbias. Se estaba buscando que él solito se incrimine y eso no puede ser. Estaban haciendo que Jesús se culpara a sí mismo. Por eso querían hacerlo hablar. Cualquier cosa que hubiera hablado Jesús la hubieran tomado en su contra. Así que Jesús conocía muy bien eso. Sabía que las leyes se enseñaban así. Así que Jesús estaba actuando con justicia. Lo más inteligente y justo que se podía hacer, Jesús lo estaba haciendo. Y Pilato no tenía derecho a decirle, ¿no sabes que yo te puedo soltar si quiero o crucificarte? No. Jesús le dijo, no. Estás mal, Pilato. Te estás equivocando. Sigamos leyendo. Pero Jesús lo dijo de una forma sorprendentemente divina. Tal es así que el otro tuvo que quedarse quieto. San Juan capítulo 19, versículo 11. Fíjense cómo siguió contestando Jesús. Entiéndase, por favor. Miren que todo esto es legal, puras leyes.
El que lee así, sin sentimentalismos ni apasionamientos, se va a dar cuenta de cómo sucedieron las cosas en la realidad. Cuando se tiene que estudiar la Biblia, debemos estudiarla desde el ángulo correcto, desde su marco correcto. Y no simplemente como nos cuentan por ahí los dirigentes religiosos que te hacen llorar un rato para sacarte tu diezmo y tu ofrenda. Eso no sirve para nada. Hay que hablar la verdad y predicar el Evangelio a la altura del Evangelio y no rebajarlo al sentimentalismo enfermizo que hace ver a la religión como que fuese solamente de ignorantes y retrasados mentales. Eso no es la religión de Cristo, te voy avisando. La religión de la Biblia es pura sabiduría, inteligencia, leyes que superan a todas las leyes de este mundo. Que ningún individuo por ahí, por más rico, magnate, poderoso, quien quiera que sea, puede venir aquí a decir, no, la Biblia pues déjala de lado, son cuestiones de religión. No, solo un ignorante puede decir eso. Un sabio no lo dice porque sabe que cuando lee la Biblia es un código de reglas sumamente altísimas, superiores a todo nivel. Pero eso solo para el que estudia. Para el mediocre que no estudia, las leyes de la Biblia simplemente son cualquier cosita por ahí medio retrasada, primitiva, darwiniana. No, lo estoy diciendo con mucho amor, porque estoy hablando de la parte de las leyes, y los que entienden de leyes saben la forma de expresión que utilizo. Bien, no uso palabras técnicas al 100%, ¿por qué? Porque quiero llegar al pueblo entero. Si yo buscara palabras técnicas no sería sabio, porque entonces solo llegaría a unos cuantos. Lo que queremos es que el mundo comprenda la salvación. Todos deben entender de acuerdo con la capacidad de las palabras comunes que se hablan en el pueblo. Pero bien, respondió Jesús y dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, desde las leyes, desde lo que tu gobierno mismo declara, de lo que son las leyes. Tú no puedes traspasar las leyes, Pilatos. ¿Cómo vas a venir a decirme si quiero te crucifica? No, Señor, muéstrame con las leyes que estoy equivocado, que estoy mal, que merezco la cruz y yo me voy a la cruz. Eso le estaba diciendo Jesús. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mira lo que está diciendo, ¿eh? Ese que conocía, que era el representante de los judíos del Sanedrín, ese que me ha entregado a ti, sabía muy bien, ese tiene más pecado que tú. Es decir, ese es más transgresor de la ley que tú. ¿Por qué? Porque ese te ha entregado a mí sin ninguna prueba. Él te está poniendo a ti en una situación difícil, Pilatos, que no te das cuenta. Te ha cargado con el muerto. Es decir, este astuto me ha traído a ti para poder hacer que tú tengas que dar una orden contra mí como la que estás diciendo, estás pisando el palito, no caigas, ese tiene mayor pecado que tú, no hagas lo que él hace. Esto era ayudarlo a Pilatos. Pilato tenía más derecho a ser apoyado que Anás, que Caifás. Ellos conocían, Anás y Caifás no entregaron a Cristo por ignorancia. Sabían lo que estaban haciendo estos perversos. Pero Pilatos no. Pilatos era un hombre de por sí dedicado a buscar el gobierno por medio de las cosas deshonestas, ilegales, pagos, etc. Estaba acostumbrado a la coima, estaba acostumbrado al soborno. No era una persona agradable. Sin embargo, todo eso lo hacía en ignorancia de las leyes divinas. Y por eso Jesús le estaba anunciando el Evangelio a Pilatos. A los otros no. Los otros sabían lo que hacían. Así que hay gran diferencia. Al que por la ley será juzgado, y al que sin ley será juzgado. Así que Jesús era equilibrado. No era aquí de que Jesús de tontito la estaba pasando, no. Jesús dijo, seréis llevados ante gobernadores por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Y eso estaba haciendo él. Así que no era que Jesús simplemente se estaba dejando llevar por la marea para que me maten porque ya está escrito así. No, estaba luchando al máximo con todas las leyes de acuerdo con las normas como eran, ubicándolos a ellos para que encontraran salvación. ¡Qué Salvador para más bendito! Sin duda era divino. Esto dejaba notar que llegó al punto
de aún que estaba siendo procesado, seguía salvando. Eso no lo hace ningún ser humano común y corriente, por favor. Jesús estaba demostrando su divinidad. Para el inteligente se daba cuenta. Pilatos llegó, dice la mensajera de Dios, a decir por un momento, este es un Dios, este no es un humano. Se dio cuenta, porque por la forma en que Jesús estaba actuando, demostraba una capacidad que superaba incluso a las leyes romanas. Así de sencillo. Estaba demostrando que las leyes judías eran superiores y que los mismos judíos no las utilizaban con justicia y por eso se hundían. Terrible, terrible el asunto. No, sigamos leyendo. Es maravilloso entender estas cosas y darse cuenta de las cosas que en realidad pasaron, ¿no? Valga la redundancia, en fin. Muy bien. Pilato entonces no respetó la autoridad sobre él de más arriba, que era la ley romana. Comenzó a dejarse llevar por sus sentimientos. De ahí en adelante Pilato todo lo que haría ya no lo haría por la autoridad que tenía. Pilato lo haría solamente por lo que sentía y por la presión de estos. ¿Qué nombre les damos? Dirigentes, les vamos allá ya solo para que no los identifiques, pues, ¿no? Toda esta gente había hecho que Pilato se viera arrinconado. Llegó un momento en que todavía estos le dijeron a Pilatos, mira Pilatos, si tú no crucificas a este, no eres amigo de César. ¿Cómo es esto? A ver, otra vez. No eres amigo de César. O sea, de ellos dependía que el César lo tratara bien a Pilatos. Eso es lo que estaban diciendo. Era una amenaza tremenda. Y Pilato no dijo nada, lo que significa que Pilato sabía que estos hombrecitos llamados dirigentes, de veras y de veras, tenían bastante influencia con César, de rey a rey, pues, porque el Sanedrín era el que representaba el sistema de gobierno del pueblo judío. Entonces, Pilatos, amenazado, intimidado por eso ya era ilegal. No se puede intimidar a la autoridad, por favor, porque ni el mismo César podía hacer algo contra Pilato si Pilato le hubiera dicho, perdón César, son tus leyes, tú las has puesto, yo solo estoy haciendo cumplir. ¿Qué pasó? Entonces se hubieran dado cuenta que la justicia romana era ilegal. Y los romanos no gustaban de que se les dijera que sus leyes eran ilegales o que estaban mal hechas, porque ellos se creían la divina pomada en toda la tierra. El divino César se creía que era un dios y no podía ser falible. Así que intimidaron con eso a Pilatos y Pilatos no tuvo más, se dejó intimidar. Y de miedo Pilato comenzó a actuar desde ese momento y terminó por dar permiso para que crucificaran, primero para que azotaran y luego crucificaran a Jesús. Algo que, a pesar de que él dijo que era inocente Jesús, aplicó contrario a los principios de la ley. Terrible. O sea, el asunto fue clarísimo. Más claro no se va a... Más aún, no se aplicó la justicia de la ley judía sobre Caifás. Ahora, esa misma noche, ¿qué debió pasar con Caifás? Debían de haberlo sacado a la plaza Caifás y agarrar las piedras más grandes de acuerdo con su cargo y lanzárselas porque debía ser apedreado por haber rasgado las vestiduras. No solamente eso. Asimismo, regresemos, asimismo se violó el principio de misma pena para falso testimonio. Lucas 19:28 dice claramente que hay penas para los falsos testimonios. Resulta que, primero Levítico 19:28 dice que no te rasgarás la vestidura jamás, se le decía al sacerdote, ¿no? Mucho menos por un muerto, porque ese día murieron Nadab y Abiú. Entonces, no te vas a rasgar las vestiduras. Y segundo, al falso testigo le harás lo que él pensaba querer hacer con aquel a quien acusaba. ¿Por qué no apedrearon esa misma noche a los falsos testigos también? Debieron haberlo hecho. Así que la ley se aplicaba para unos y para otros no. Eso es ilegal. Más aún,
Se crucificó a Jesús por el delito de subversión. Al final lo crucificaron por subversivo. Y no por el de sacrilegio, que era aquella causa por la cual le llevaron los del Sanedrín. ¿Está claro? Es decir, fueron a acusarlo de una cosa y terminaron matándolo por otra cosa. ¿Qué nombre le damos a eso? Eso casi siempre hacen, ¿no? De pronto vienen y te reclaman por una cosa, pero terminan acusándote al final de otra. Ahí se nota rápido la perversidad y la ilegalidad. Te buscan cualquier otra cosa. Es como cuando a veces el policía es ilegal. Va y te pide los documentos, le muestras todo y comienza a buscarte cualquier otra cosa para poderte sacar dinero o hacerte caer. Policías corruptos se les llama. Eso estaban haciendo con Jesús. En fin, más aún. Se sacrificó a Jesús por ese delito y ¿qué pasó ahí en medio de todito el pretorio ahora, donde estaban con Pilatos? Lucas 23:2 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Miren de las acusaciones. Pilato escuchó eso y le dijo: ¿que no dices nada de lo que te acusan? Y Cristo no respondió nada. ¿Por qué? Porque si Jesús respondía esas acusaciones, estaba demostrando que tenían razón. Como no tenían razón en nada, Jesús se calló. Y tenía el derecho a callarse porque no había ninguna prueba del delito del cual le acusaban. Jesús fue llamado nuevamente a declarar ilegalmente contra sí mismo y por sus propias palabras nuevamente fue condenado ilegalmente por blasfemia. San Marcos 14, 63 al 65. Se permitió el desorden público en el pretorio. ¿Por qué? Porque toda la gente comenzó a gritar: crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás, a este no, quita a este. Ese escándalo nunca debió permitir Pilatos. El pretorio no era para escándalos así, pero no se les frenó. Eso ya era ilegal. Así que se violó otra norma. Más aún, eso está en Lucas 23, 18 al 25. Debía presentársele su culpabilidad y no esperar a que demostrara su inocencia. Ya dijimos eso, vamos avanzando. Jesús trabajaba predicando y había libertad para hacerlo, pero violaron su derecho de trabajar así, como predicador. No tenían por qué acusarle de nada que dijera, es su trabajo, que hay libertad de expresión. Así de simple, los que quieren le creen, los que quieren van a decir que es un loco, era su libertad. Nunca fue notificado por hacer esa labor ni se le mostró ninguna ley que lo impidiera. No se respetó el derecho a no declarar. Lo forzaron a que diga si era el Hijo de Dios o no. No se le puso una defensa, no tuvo abogado defensor. Nadie le dio defensa, eso es ilegal. Más aún, se le robó su manto sagrado cuando estaba en la cruz y sus vestimentas y todavía encima... Y echaron dados, suertes ahí para poder quitarse el manto de Cristo. Eso es ilegal. Se robaron su ropa públicamente estos soldados ladrones. ¿Cómo se la robaron? Y nadie dijo nada. Más aún, la de ser castigado, violaron la ley, la de ser castigado con leyes previgentes, es decir, con leyes que ya existieran. Pero en el caso de Jesucristo crearon nuevas leyes en ese momento para buscar la acusación contra él. Esto es increíble. Una más, vamos a ver en un próximo tema un poco más. La de libertad de manifestación de sus ideas por ser perseguido, juzgado y condenado por sus expresiones. Es decir, no se respetó su libertad de expresión. En otras palabras, le prohibieron hablar lo que él decía y eso es ilegal. Había libertad de expresión. O sea, te das cuenta que todas las normas, las leyes principales que son los derechos de una persona, fueron violados con Jesucristo. La de no ser enjuiciado bajo leyes privativas por habérsele aplicado normas que no eran de aplicación general. Solo a él le aplicaron sentencias que no se aplicaban a todos. Todo fue distinto para él. Solo para él se le aplicó a su antojo. La de no recibir penas analógicas, porque varios de los castigos recibidos no estaban previstos para la conducta exacta. Al final, Pilato tuvo que decir, bueno, ya le voy a castigar, pero eso no estaba previsto.
Y ya luego de eso le voy a soltar. Eso no estaba previsto. Les voy a soltar a Barrabás, no estaba previsto. Solo fue por quedar bien con la nación. Así que todo eso se violó. Nada se aplicó de leyes. Ahora al final todo se estaba haciendo en un zafarrancho ahí, ¿no? La de exacta correspondencia de las penas porque hubo aplicación vaga e imprecisa, sobre todo en la resolución final, cuando Pilato dijo, bueno, ya pues crucifiquémosle. O sea, así como salía, pues, ¿no? Jesús decía, tú lo has dicho porque tenía derecho a guardar silencio y tampoco se le respetó. Mira, hemos visto solo unas cuantas leyes de las 96 que se violaron y nos hemos dado cuenta de la terrible maldad con que actuaron estos dirigentes. Ningún dirigente religioso, tú, querido hermano, empezando por el pueblo del Señor, nunca permitas que en la iglesia se haga juicio sobre una persona, sobre un hermano, sobre un predicador, simplemente porque sean las autoridades de la iglesia y digan lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. No, Señor. Que hayan escritos de la Biblia, que hayan escritos del testimonio. Solo por la ley y los profetas puede haber juicio en la iglesia. Si no te muestran escritos, no creas nada, porque el que cree sin escritos está condenado. No recibas acusación contra nadie de los que llevan el Evangelio, solamente porque a alguien se le mete eso y tú seas cómplice y cargues doble pecado, porque el cómplice siempre carga doble. Y cargues doble pecado porque vienen y te dicen, es que así es, así dicen esto y esto. Ah, sí, seguro que es así. No, Señor. Tú tienes que ser testigo presencial, haber visto, ocular. De lo contrario, serás condenado por lo que haces. Porque esto es individual. Cada persona es individual y cada acto es individual y cada juicio es individual. Así que en la iglesia ten cuidado, porque andan por ahí disciplinando a los que predican el Evangelio solo porque a un individuo que no está capacitado para ser dirigente se le mete en la cabeza que le cae mal a aquel otro y hay que quitárselo del camino. Ese está juzgado por Dios y condenado. Debería retroceder de su mal proceder antes de que sea demasiado tarde. Y en el mundo, nunca permitas que te quieran hacer juicio sin que haya correspondencia de leyes. Donde hayan leyes que determinen, que demuestren y sobre todo pruebas que vayan contra ti basadas en la palabra de Dios. Ojalá podamos entender estas cosas. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que todo esto que hemos aprendido en el día de hoy quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones, para que podamos saber, Señor, las cosas que van a venir pronto y poder estar atentos para saber cómo presentar defensa, como lo hiciste tú cuando estabas en esta tierra. Te rogamos, Padre Santo, que no dejes de darnos el conocimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. No te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos con la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén.